Bien, señores, estamos aquí en su podcast Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández junto a José Manuel Mesa. Hoy vamos a continuar no solamente comentando con ustedes aquí en Mesa Redonda RD este tema, sino invitando, convocándolos a ustedes a la reflexión acerca de esta reforma constitucional propuesta por el presidente de la República, Luis Abinader, que en mi caso particular la denomino como la contrarreforma. Así que aquí estamos con José Manuel Mesa. Se piensa lo que es viable. Lo que no es viable no se piensa. ¿Qué se le puede pensar a una reforma constitucional que no tiene razón de ser? ¿Qué se le puede pensar a una reforma constitucional que se está haciendo por desprendimiento y que se está haciendo por nobleza? Por primera vez escucho yo los términos en una reforma a la Constitución a través de la cual debe regirse un país, una sociedad, que la nobleza y el desprendimiento forman parte de la agenda. Este es su programa Mesa Redonda RD. Tiene que darle like, sintonizarnos y darle me gusta. Así es, atento José a los Manuel. detalles. Así es, José Manuel. Oye, una cosa, nosotros cuando iniciamos ahora, hacemos un señalamiento, José Manuel, a las personas para que reflexionemos sobre lo que acontece en la República Dominicana con un tema tan crucial, tan determinante, porque la Constitución, señores, es la esencia de todo el estatuto jurídico de un país, es incluso lo que define nuestra nacionalidad, es lo que le da el perfil, la configuración del Estado. Todo eso reside, conceptualmente hablando, en ese texto, ¿verdad?, en lo que se denomina Carta Magna. Señores, hablando de esta reforma... discúlpame, Raúl, sí, que nunca me gusta entrar en controversia. No, tranquilo, contigo, vamos arriba. Pero vamos no arriba. es la Constitución que define nuestra nacionalidad. Claro, la nacionalidad está definida el en la territorio. No, está bien. Yo lo que digo, la definición conceptual, cuando dice la nacionalidad, son dominicanos, yo me refiero a la definición. Donde está plasmada. Exactamente. Exacto. Claro, porque el territorio, la cultura, todos esos elementos son los que configuran lo que sería donde está plasmada nuestra esencia como país. Y la patria como tal. O sea, el concepto patria, lo que nos une como nación, obviamente es el territorio, la cultura, pero la Carta Magna es la que define conceptualmente la nacionalidad. Entonces yo tengo una preocupación, señores. Miren, para compartirla con ustedes, Mesa, aquí en Mesa Redonda RD. Mesa introduce el elemento que se invoca de la nobleza, etcétera. Y yo voy a agregar un elemento que mucha gente no lo está tomando en cuenta, porque muchas veces el análisis, Mesa, se circunscribe a la parte constitucional per se, a la parte jurídica como tal, a lo que es el texto y sus implicaciones y la lectura que hay que darle en el marco del constitucionalismo. Yo quiero hoy agregar un elemento que es el político. El político. Oye, ¿por qué, Mesa? Para que la gente nos entienda. Y vamos a compartir un mapa para que la gente se dé cuenta a lo que estoy haciendo referencia aquí. En el año 2008, oigan bien, amigos televidentes, en el año 2008, el PLD tenía mayoría congresual. Tenía todas las de ganar de cara a un proceso de reforma constitucional. Pero ¿qué hizo Leonel Fernández siendo presidente? Convocó a toda la nación dominicana en un espacio de 2 años y sometió a una consulta popular, a una consulta sectorial. Se designó un grupo de juristas, Mesa, constitucionalistas nacionales e internacionales. Y de todos los partidos, sin distinción. No, hizo una convocatoria nacional. Sin distinción. Sin embargo, en lo que hoy es el PRM, tú sabes que se aislaban y se retiraban de todo. Pero bien, señores, ¿qué hizo Leonel? Miren, para que ustedes ubiquen la parte política a donde voy. Estamos hablando de que seguro tenía el 2008.
pero de 2008 a 2010 es que se promulga la Constitución el 26 de enero del año 2010. Pero hubo el pacto denominado, ¿te acuerdas?, de las corbatas azules, fue en el 2009, donde Leonel, conjuntamente con Vargas Maldonado, ambos firmaron el llamado Pacto de las Corbatas Azules, que viabilizó la aprobación de la reforma constitucional, que de hecho se convirtió en una nueva constitución. Mesa. Que se ha querido acusar al doctor Leonel Fernández, que supuestamente se rehabilitó, pero en términos presidencial, esa propuesta fue del PRD. Ahí voy. No de Leonel Fernández. No de Leonel. Entonces, en el Pacto de las Corbatas Azules, que Miguel rubrica con Leonel, lo que quiero destacar es que ese proceso que dio lugar prácticamente a una nueva constitución, un nuevo texto, porque incluye preámbulo, la Constitución Dominicana no tenía preámbulo, define el Estado Dominicano como social, democrático y de derecho. Que yo sepa, Mesa, antes no existía una definición como tal, y el resultado de ese proceso implicó, Mesa, negociación. El partido en el poder negoció con la oposición, y cuando se llegó al Congreso, oye bien, lo que emana del Congreso es el resultado de un proceso de consulta popular sectorial en todo el pueblo dominicano, pero a nivel de las líderes políticas en el seno del Congreso hubo que negociar. Entonces, ¿qué ocurre? El 26 de enero es promulgada en 2010, pero es promulgada esa constitución meses antes de las elecciones de 2010, que si tú recuerdas, el periodo fue de 6 años para los legisladores, para posteriormente unir las elecciones. Así es. En 2016. Entonces, ¿qué ocurrió? En 2010, el PLD ganó mayoría de nuevo en el Congreso. ¿Pero qué hizo Leonel? Se proclamó en enero de 2010. Yo creo que tú me sigas. Él no esperó las elecciones de 2010. Antes negoció con la oposición y se proclamó la Constitución. Así es. Entonces tú vas a decir, ¿por qué tú estás diciendo esto, Raúl? Yo no quiero esto, lo quiero dejar hasta aquí en la parte de la idea de la negociación para que tú intervengas, y ahora yo voy a justificar por qué hago este preámbulo. Lo que pasa es, Raúl, que antes tú tenías en el Ejecutivo un verdadero demócrata, un presidente que sí creía en la participación, un presidente que no tenía resentimiento social, ni lo tiene, y que ponía el oído en el corazón del pueblo. Leonel no tuvo que prometer nada. Leonel actuó y le dio participación a todo el mundo. Leonel no maltrató a nadie del 96 al 2000, cuando le tocó gobernar con un Congreso en contra. Leonel conversaba. Leonel no avasallaba. Tú tienes hoy un presidente que promete una cosa, pero dice otra. Tú tienes un presidente que tiene la cara tan dura que va a la televisión y cuando tú lo escuchas hablar, tú te pellizcas para ver si esto es República Dominicana, porque no parece que está hablando para los dominicanos. Un presidente que se cree su propia mentira. Le habrá mentiras al país. Aquí hay un problema. Sala y observa la capital para que tú veas cómo está hoy. Tú no encuentras por dónde doblar. Tú no encuentras para dónde coger. Pero al hospital pediátrico de Villa Altagracia, una nacional haitiana lo desbarató y ahí no había una seguridad que detuviera eso. Eso para que tú veas cómo anda el país. El hospital pediátrico de Villa Altagracia, un hospital de los niños. Desbarató todo ahí. Desbarató todo. Armó un desorden. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices... Agredió personas. Tú ves eso, tú dices... el mobiliario. Tú dices, este es un país. Tú tienes que hacerte la pregunta, que si este es un país. ¿Y cómo sucedió algo así? Entonces tú ves gente
diciendo que estamos sí, que estamos en maravilla, sí, y que el país necesita una reforma fiscal, sí, una reforma constitucional, como que si estas dos reformas van a resolver los problemas sociales. Entonces, continuando ahora después de tu intervención, ustedes van a entender por qué cuando comenté antes de este segundo comentario, Mesa, estaba hablando de la negociación, lo que implicó la aprobación de la Constitución de 2010. Oye bien, la de 2010, proclamada, repito, el 26 de enero de ese año, fue el resultado, repito, señores, para que me escuchen bien, de una consulta popular, una consulta sectorial, una consulta donde participaron juristas, jurisconsultos, de la gente que maneja ¿cómo se llama esto? Constitucionalistas. Sí, son los que trabajan esa parte, para mí, del derecho, del más alto nivel. Jurisconsultos. Esos que hablan de la teoría jurídica, que hablan realmente del derecho como ciencia, como tal. Entonces, ese proceso, Mesa, implicó, repito, de la necesidad de una negociación. Lo estoy diciendo claro aquí y le he pedido al director técnico que ponga la composición que le he compartido, la composición del Senado, de la Cámara de Diputados, del Congreso de esa época. Pero, Mesa, tú me vas a preguntar, ¿y por qué tú has dicho eso aquí? Bueno, pues lo voy a decir ahora. El 11 de noviembre de 2022, ese presidente de la República al que tú te refieres, que tiene por nombre Luis Abinader, le dijo a este país, José Manuel Mesa, que él no iba a presentar una reforma que no fuera resultado de un consenso. Y consenso, ¿sabes lo que significa la palabra consenso? Consenso, no, consenso es mayoría. Consenso es lograr entendimiento. Consenso es que cuando tú tienes un disenso, cuando tú tienes minoría... Eso es consenso para ellos. No. Porque eso no es consenso. No, el consenso es la aprobación de la mayoría. Entonces, en un proceso así... Pero para él... Bueno, pero te estoy diciendo que él dijo que no iba a imponerla, que iba a ser el resultado de un consenso, de una negociación. Eso lo dijo el 11 de noviembre del año 2022. Pero miren lo que hizo el PRM. Él está incumpliendo lo que prometió. Con su palabra, pero ya en de voy. Oye lo que hizo el PRM a diferencia de Leonel. Había una composición del Congreso antes de las elecciones de este año 2024, ¿sí o no? Él anunció eso en el 2022. Y la Constitución no se proclamó el 26 de enero de 2024, entiéndase meses antes de las elecciones en este año, como hizo Leonel. No, él esperó los resultados, porque todos aquí sabemos lo que pasó en este país con la abstención electoral y demás. Y para cerrar, señores, quiero destacar acá el hecho, oigan bien, el hecho de que se pintan de demócratas. Sin embargo, fueron a una reunión y le amenazaron a los legisladores de su partido. Ay de aquel que ose pretender quitarle una coma a lo que llamó el consultor jurídico una decisión presidencial. Entiéndase que el proyecto de reforma que Leonel dijo que no era necesaria, José Manuel, ese proyecto de reforma no le pueden poner la mano porque es una decisión del presidente de la República. Entonces yo te pregunto a ti, ¿eso es ser demócrata? No, pero por Dios, no conocen la palabra de demócrata porque están actuando como dictadores. Esos son síntomas dictatoriales. Pero eso lo lleva el presidente por dentro. Es el mismo presidente que bota el mofle ante cualquier pregunta incómoda. Bota el mofle de una vez. Entonces, tiene principios de un dictador. Y él se va a aprovechar porque estos 4 años le quedan completitos. Y en sus ínfulas, él entiende
que en términos políticos él es lo mejor. La misma ínfulas que usó Danilo en el Palacio de los Deportes son las mismas que hoy están en el Palacio Nacional. Y tú verás los resultados. Deja que deformen la Constitución, porque la van a deformar. Eso es peligroso. Deja que el presidente, los senadores, los diputados del PRM hagan lo que quieran con la Constitución. Pero yo la diferencia. ¿Tú sabes por qué? Pero yo la diferencia. ¿Sabes por qué? Ajá, ¿por qué? Porque al final Ajá. el pueblo lo va a conocer a todos. Pero oye, ¿cuál es la diferencia? Mientras aquel proceso fue de negociación entre las partes, entre los partidos expresados orgánicamente en el Congreso, ahora esta será una imposición mecánica de un solo partido. Así que es lo que quiero destacar. Esta va a ser una constitución o una reforma que yo denomino contrarreforma. ¿Por qué? Porque va a ser la única visión del PRM que se va a imponer, que es lo que ellos digan. Es contrarreforma, Raúl, porque sí, es la reforma que no reforma nada. Nada. ¿Qué es lo que hacen? O sea, no reforma nada. ¿Pero qué es lo que hacen? Oye la cosa en términos conceptuales más inconsecuente. O sea, hay que ratificar lo que ya existe. No, pero oye esto que nos va. ¿Y para qué hay que ratificarlo? No, pero oye lo más grande, no consolidar. Oye lo que plantea ese proyecto constitucional. Oye lo que plantea ese proyecto de reforma. Que consolidar la independencia del Ministerio Público. O sea, que ya existe la independencia. Sí, pero oye, así, espérate. Y lo vamos a consolidar. No, pero vamos más allá porque decía que no. Entonces, oye, es que el presidente de la República es el que someterá, de acuerdo a ese proyecto, el nombramiento del Procurador General de la República ante el Consejo Nacional de la Magistratura, donde él es el presidente de ese consejo y donde él vota. Y donde él tiene derecho a voto. Sí, es decir, él propone, él va a decir, él llevará ante el Consejo Nacional de la Magistratura a quien él entiende deberá ser el procurador y él mismo va a levantar la mano en el organismo. Yo creo que tú me digas ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso, Mesa? Mira, ya nos vamos, pero ¿con qué se come eso? Bueno, a ver, ¿con qué se come? Sí, ¿con qué se y eso come? Tiene con qué comerse. Porque es un invento, hermano. No un Frankenstein lo que están inventando. Exactamente. Pero ya nos vamos. Pero óyete esto. Sí. Los senadores, los diputados y Luis, que procedan con la reforma fiscal y que procedan con la reforma constitucional. Porque vamos a salir de todo de un solo tiro. Señores, esto es Mesa Redonda RD. Dele like, comparte entre amigas y amigos, suscríbase, comente, porque esta comunicación es totalmente diferente. Así es. Hasta la próxima entrega.